Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la fiesta de Santiago Apóstol. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 20, versículos 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy, pero antes de entrar al Evangelio, digamos un poco acerca de Santiago, fiesta de quien celebramos hoy. Santiago es el hermano de Juan. Estos son los dos hermanos hijos de Zebedeo, que es parte de los primeros 4 que Jesús llamó. Según los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, Jesús llama primero a Pedro, después a Andrés su hermano y después a este otro par de hermanos de Santiago y Zebedeo. Santiago, el apóstol, también a veces es referido como Santiago el mayor, para distinguirlo del otro Santiago que se menciona en la lista de apóstoles, Santiago el menor, que es el hijo de Alfeo. Este Santiago estuvo presente en varias de las escenas muy importantes de Jesús. Por ejemplo, estuvo presente en la sanación de la madre de la suegra de Pedro. También estuvo presente junto con su hermano Juan en la escena de la transfiguración. También Jesús los llevó con él cuando sanó a la hija de Jairo, que prácticamente, según el Evangelio de Mateo, la resucita. En el Evangelio de Marcos aún no ha muerto, pero sí, ya cuando llega a la casa, la niña acaba de morir, y Santiago y Juan estuvieron presentes en esa escena. A estos dos hermanos, a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también se les llaman los hijos del trueno, quizás por esa forma impulsiva e intensa de ellos. Recordamos la escena cuando Jesús iba rumbo a Jerusalén en el Evangelio de Lucas, cuando no son bien recibidos entre los samaritanos, y entonces pasan al frente estos dos hermanos, Santiago y Juan, y le dicen a Jesús, ¿quieres que oremos para que Dios haga caer fuego sobre este pueblo que nos ha rechazado, o sea, que ha rechazado recibirte, ¿no? Y ahí se manifiesta esa personalidad impulsiva de estos dos hermanos que el Evangelio de Marco los llama Boanerges, o sea, hijos del trueno.
Así que este es Santiago, el hermano de Juan, que formó parte de este grupo de los 12 y que también estuvo presente en escenas claves e importantes dentro de la vida de Jesús. Este es también Santiago el apóstol, que también se le llama el Matamoros, que es un título que viene de España, que fue traído a México y que algunas culturas indígenas aún tienen esta tradición de Santiago Matamoros por la conexión con España. También Santiago es el único de los apóstoles de quien sabemos por medio del Nuevo Testamento que murió mártir. Esto se nos narra en los Hechos de los Apóstoles. Pero antes de que muriera mártir en Jerusalén, en manos de Herodes, el gobernador Herodes, hijo del gran Herodes que reinaba cuando Jesús nació, pues este hijo de Herodes el Grande, este es el Herodes Antipas, quien reinaba en la muerte y resurrección de Jesús y quien da muerte a Santiago en Jerusalén. Pero que después, dice la tradición, después de que murió, su cuerpo fue llevado a España, donde él había misionado por un tiempo, ¿no? Este es lo que dice la tradición. Esto es en lo cual está fundado esta bella peregrinación, antigua peregrinación en España, de Santiago de Compostela, porque según dice la tradición, sus restos fueron traídos ahí y ahí sigue enterrado, ¿no? Y también se cree de que cuando los españoles se determinaron a expulsar a los musulmanes de España, pues según dice la tradición que fue una presencia de Santiago quien ayudó para expulsar a los musulmanes de España, de ahí el título de Matamoros, ¿no? Bueno, este es el apóstol a quien celebramos hoy en día. Y el evangelio viene de Mateos, donde se menciona algo acerca de este apóstol. Dice: en aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una pregunta. Jesús le pregunta: ¿y qué deseas? Concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Esta es una escena que debe de provocar por lo menos una sonrisa en nosotros, ¿no? ¿Qué madre no quiere lo mejor para sus hijos y quieren asegurar el porvenir de sus hijos? Pues aquí tenemos a la madre de los hijos de Zebedeo que viene ante Jesús para asegurar de que sus hijos tengan un buen puesto cuando el reino de Jesús se establezca, ¿no? Y aquí se nos deja claramente la idea de cómo concebían el reino de Dios. No solamente los discípulos, sino también la madre de estos dos discípulos pensaban de que el reino que Dios en Jesús estaba inaugurando sería un reino como todos, ¿no? Un reino terrenal, y no, el reino de Dios que se está inaugurando en Jesucristo es un reino por encima de lo terrenal, ¿no? Y por eso la madre quiere asegurar que sus hijos pues tengan un buen puesto, un buen hueso cuando se establezca este reino, ¿no? Estar en la planta baja, que cuando venga la marea pues todos subirán y los que están más cerca pues tendrán mejor posición. Y simplemente es un terrible entendimiento del reino, como ellos se lo imaginaban, en contraste de cómo Jesús lo entiende y se autoentiende dentro de este reino. Jesús le dice: no saben lo que están pidiendo. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Aquí Jesús haciendo referencia a su propia pasión y muerte. Y ellos dicen sí, quizás sin saber a lo que estaban respondiendo, pero sabemos por los hechos de los apóstoles que Santiago morirá mártir por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio. Así que a última sí, esto que contestaron a Jesús se llevó a cabo en cómo Santiago pues vive y muere profesando su fe en Cristo. Pero lo de estar a la izquierda o derecha le pertenece a Dios Padre y no a Jesús. Y ahora Jesús, sabiendo las motivaciones de dónde venía esta
intervención de la madre de Santiago y Juan, ¿no? Sabiendo que los discípulos también tenían la misma noción del reino de Dios, parecido a un reino terrenal. Y no, les dice Jesús tanto a la madre como a los discípulos que en su forma de pensar ellos están buscando el privilegio de la cercanía a Jesús, que mientras más cerca estés a Él, pues mejor puesto, mejor posición, mejor hueso tú vas a recibir, ¿no? Y esto lo vemos hoy en día, y se ha visto desde antiguo, ¿no? En la política, mientras más cerca tú estés del político, mientras más cerca estés de ese círculo de intimidad del político, que cuando ese político sea elegido, pues todos los cercanos a este político recibirán buenos puestos, buen hueso, buena influencia. Y esto no es el reino que Jesús viene promoviendo. El reino de Jesús es el reino fundado en el amor, en la compasión, en la misericordia, en la justicia de Dios y particularmente en el servicio, que es a lo que vienen estas palabras del Evangelio de hoy, cuando dice Jesús: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. No busquen el poder por el privilegio o por las conveniencias. Dentro del reino de Dios, el liderazgo, la autoridad, no es para privilegios, no es para beneficios personales, es para el servicio. Y Jesús mismo modela esto, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, en quien Dios está inaugurando este reino. Él nos modela que la autoridad, que el liderazgo tiene que estar en el servicio, tiene que manifestarse en el servicio. Dice: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Recordamos la escena dentro de la última cena en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se levanta de la mesa, se pone una toalla y después les lava los pies a sus discípulos. Jesús toma la posición de un siervo, un esclavo, que era lo que los esclavos o los siervos hacían en la casa de sus amos. Eran los que les lavaban los pies a los huéspedes, a los que venían de visita. Y Jesús aquí está tomando esa posición de siervo, de esclavo, al él mismo rebajarse a esa posición de servicio, y después le dice que hagan lo mismo, ¿no? Así que Jesús no pide y no exige de sus discípulos y de nosotros nada que él mismo no estaba dispuesto a someterse. Jesús enseña con el ejemplo y no simplemente de palabras. Por eso sus enseñanzas tienen autoridad, aún hoy en día, porque es su ejemplo, su modelar la vida en Dios, la vida en el Espíritu, la obediencia, la sumisión a la voluntad de Dios. Si Él lo modela, si Él lo manifiesta en su propia vida, entonces nosotros, ¿por qué hemos de esperar simplemente privilegios o nuestras conveniencias personales y no el servicio, ¿no? Si así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Y pensar que hoy en día aún tenemos estos mismos problemas de tanto de la madre de los hijos de Zebedeo como en los discípulos, ¿no? Aún hoy en día, no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro de la sociedad, vemos el liderazgo, vemos la autoridad como buscando los privilegios, buscando nuestros propios intenciones, nuestros propios deseos, y lo último que nos entra, lo último que deseamos, lo último que buscamos desempeñar, pues es el servicio. Primero nos queremos servir nosotros y del resto, pues a ver qué les cae de las obras, ¿no? A ver de qué se pueden alimentar. Pero lo que buscamos casi siempre es nuestros privilegios, nuestros intereses. Y Jesús claramente nos modela todo lo contrario.
Bueno, en este día que celebramos esta fiesta de Santiago Apóstol, pues le damos gracias por este testimonio de este gran apóstol que a causa de esta intervención de su madre, por lo menos en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, son ellos los que le hacen esta pregunta a Jesús de estar a su izquierda y derecha en el reino. Aquí es la madre, pero esta intervención es una oportunidad más que Jesús utiliza para modelarnos el significado de la autoridad y del servir a Dios en el prójimo. También esta fiesta puede ser una gran invitación. Si nunca has hecho el Camino de Santiago de Compostela, te lo recomiendo. Yo lo he hecho un par de veces. He completado el tramo desde Francia a Santiago de Compostela en diferentes ocasiones, porque sí se toma casi 5 semanas, ¿no?, para hacerlo completo, pero no hay ninguna regla. Tú puedes hacer lo poco o lo mucho que puedas caminar en esta gran peregrinación. Se la recomiendo si nunca la han hecho. Es una gran oportunidad de peregrinar y también de conocer a mucha gente de todo el mundo en este bello caminar tras Jesús, siguiendo los pasos de este gran apóstol Santiago. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.